Comienzo la segunda parte de esta reseña sobre educación en Argentina, principalmente. Como vimos, las ideas de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos influyeron también en la educación, junto con la Revolución de Mayo, la creación del primer gobierno patrio y luego en 1816 con la Declaración de la Independencia Argentina. Pero habíamos visto que las ideas liberales francesas, que habían llegado a través de España, continuaron influyendo en la educación del país. Las corrientes que más predominaron, como vimos, fueron el enciclopedismo, donde se basaba en la recopilación y la memoria de datos, y la ilustración con un carácter más intelectual. Dentro de los grandes próceres que tuvo la Argentina, en relación a la educación, citaré algunos, y el que uno que admiro profundamente es el general Manuel Belgrano, que fue uno de los próceres argentinos que con más énfasis impulsó la educación, realizó importantes aportes para que la educación sea pública y gratuita en Argentina, destacándose por su visión innovadora y su compromiso con la formación del pueblo. Fundó escuelas, impulsando la creación de escuelas en diversas ciudades. Donó su dinero para la construcción de escuelas en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Tarija, hoy Bolivia. Tarija. En Tucumán fundó una destinada a enseñar a leer y escribir a sus soldados. Impulsó, increíblemente, la educación de las niñas y mujeres que no eran tenidas en cuenta, donde se les enseñaba a leer, escribir, bordar y coser con el objetivo de brindarles herramientas para su desarrollo personal y profesional. Creó escuelas técnicas, comprendió la importancia de la educación técnica para el desarrollo económico y social del país. O sea que relacionó la educación con, el progreso del país, ¿no? Fundó la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano y en 1799 elaboró reglamentos y normativas para las escuelas, definiendo conceptos, contenidos de enseñanza y organización de la misma. Promovió la integración de diferentes áreas de conocimiento en la educación, incluyendo geometría, arquitectura, perspectiva y dibujo. Consideraba la figura del maestro como un agente de cambio y promotor social, por medio del amor, la virtud y la instrucción y la educación. Promovió la creación de instituciones educativas para el desarrollo de la patria, porque entendía que la importancia de la educación para el trabajo y la formación de profesionales calificados que pudieran contribuir al desarrollo industrial y económico del país. Ayudó en seminarios de agricultura, industria, comercio. Fundó la Sociedad Patriótica, Literaria y Económica, el periódico Correo de Comercio. Insistía en que uno de los principales medios para mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados era crear escuelas gratuitas, a donde pudiesen los humildes mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por la instrucción. Bueno, entonces por ello creó en su política que la política debía incluir escuelas gratuitas para las niñas también. Por otra parte, señaló que la falta de educación como un factor determinante del atraso. Consideraba que junto a la educación, la economía eran los elementos fundamentales para construir una nación para todos. Así abogó por la protección de la industria nacional e identificó la agricultura como la fuente de generación de riquezas. Manuel Belgrano ha sido uno de los principales dirigentes del proceso histórico que comenzó en 1810 con la Revolución de Mayo. Fue partícipe indispensable en ella. Es recordado además por ser el creador de la bandera argentina, la bandera nacional, que lo engrandece. Además de participar en la primera junta de gobierno, estuvo al frente del ejército del norte en las victorias de las batallas de Tucumán y Salta en 1812 y 1813, comandó el éxodo jujeño consolidando la independencia siendo abogado. Manuel Belgrano había nacido el 3 de junio de 1770 y habiendo dado tanto por la defensa de la patria, crear la bandera
hacer tanto y donar todo su dinero por la educación, ya muy enfermo, Belgrano regresa a Buenos Aires, donde muere el 20 de junio de 1820. No tenía ni dinero para pagar al médico y dijo: solo me consuela el convencimiento de que estoy, de quien siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su divina majestad y de ningún modo a hombre alguno. Cumpliendo con su última voluntad, cuando falleció, fue envuelto con el hábito de los dominicos y trasladado desde su casa paterna en la que murió, en la avenida Belgrano, al convento de Santo Domingo, recibiendo sepultura en un atrio. En 1902, una comisión designada por el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, procedió a exhumar los restos de Belgrano para trasladarlos a una urna que fue depositada en el monumento que se inauguró en octubre de ese año en el mismo atrio de Santo Domingo, en las calles Belgrano y Defensa de la capital. Siguiendo la historia de nuestros grandes próceres, podemos citar también a Mariano Moreno, quien defendió la escuela pública, defendió que la educación no debía ser solo escolar, sino también debía crearse periódicos, bibliotecas, donde el pueblo aprendiera sus deberes y derechos como base y fundamento de la libertad. Ellos fueron los hombres de Mayo, que promovieron la educación popular, que funcionaba en los conventos, cabildos y crearon escuelas de campaña. En cuanto a las ideas que vimos venidas de Europa, algunos las aceptaban, otros se oponían y otros, como Esteban Echeverría, hablaban de adaptarlas a la realidad argentina. Sin embargo, durante el siglo XIX, Bernardino Rivadavia, siendo de pensamiento liberal, favoreció la educación privada, no religiosa, y las escuelas inglesas. Basándose en la Ilustración, implantó un sistema lancasteriano inglés, donde se realizaba una uniformidad metódica de la enseñanza elemental sin quedar librada al criterio del preceptor. Se proponía un maestro cada 1000 alumnos. Creó la sociedad de beneficencia, dirigida solo por mujeres de alto nivel social y económico, donde funcionaban las escuelas para niños huérfanos, mientras que la mayoría de los niños se educaban al margen del Estado y la gente humilde, también al margen de la educación. Quedaban a cargo ellos de la sociedad de beneficencia, que poco hacía por los carenciados. Si estudiaban, eran solo las clases altas, a cargo de maestros ingleses y franceses. Los más postergados, algunos no iban a la escuela o no llegaban a terminar la escuela primaria o solamente la primaria. En 1825 él impulsó la educación privada, se desarrolló la educación privada, que fue muy impulsada por él, y en el interior se creó escuelas, pero en las provincias había muchas pobrezas y pocos recursos para la educación. La enseñanza secundaria se realizaba en los conventos, por ejemplo en Córdoba, también en el Colegio de Montserrat y la Santísima Trinidad. Luego de esta reseña me voy a referir a Juan Manuel de Rosas como defensor de la patria y en relación a temas de educación que él favoreció. En su gobierno había instrucción primaria y secundaria en la ciudad y en la campaña. Pero podemos saber que Rosas, que había nacido el 30 de marzo de 1793 y falleció en el exilio en Southampton, Inglaterra, el 14 de marzo de 1877, durante sus dos periodos de gobierno tuvo 1829-1832 y el otro de 1835 a 1852. Durante su segundo gobierno se vivió el bloqueo francés al Río de la Plata desde marzo de 1838 a octubre de 1840. Durante el mismo, la escuela francesa cerró efectivamente el comercio de la ciudad de Buenos Aires y los puertos fluviales de la Confederación Argentina. Luego se vivió el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, que tuvo lugar entre 1845 y 1849.
En abril de 1845, las naves inglesas y francesas bloquearon el puerto de Buenos Aires. Bueno, recién después de una gran batalla que se llamó la Vuelta de Obligado, Rosas venció a este bloqueo y la escuadra anglo-francesa y pudieron que controlaba los ríos y desbloqueó esta situación definitivamente. Volviendo al tema de la educación, durante los gobiernos de Rosas, caído el régimen de Rivadavia, opuestos a sus ideas porque de carácter unitario, Buenos Aires recuperó su autonomía y designó como gobernador a Manuel Dorrego. Cuando este fue derrocado por el general Valle, se encendió una guerra civil en todo el país. Prosiguió una lucha cuando se produjo la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno en diciembre de 1829, o sea, su primer gobierno fue después de Juan Manuel Dorrego. Él encarnaba la voluntad y prometía el imperio de la ley y la iniciación de una época de paz y tranquilidad. La educación en el gobierno rosista demostró su interés por el funcionamiento de las escuelas, en particular por las de campaña, de cuya organización se ocupaba personalmente. Elegido gobernador, reafirmó también una política favorable a la enseñanza y es así que el canónigo Segurola fue nombrado inspector general de escuelas. Se aumentaron los presupuestos destinados a la instrucción durante los años 1830-1831. Se dispuso la creación de las escuelas para niñas. En la campaña se proveyó de materiales y refaccionamiento de edificios, se aumentaron los locales escolares. Luego de este primer mandato de Rosas vinieron otros gobernadores como Balcarce y Massa. Luego fue designado nuevamente Juan Manuel de Rosas por segunda vez gobernador en abril de 1835, pero esta vez provisto de facultades extraordinarias y de la suma del poder público. Sus decretos relativos a la organización de la administración de las finanzas del Estado fueron muchos, y entre ellos se cuentan los relativos a la instrucción pública. A pesar de haber vivido en ese segundo mandato los bloqueos franceses y anglo-franceses y la guerra con la Confederación Peruana Boliviana, que provocaban una crisis económica de la que no pudo sustraerse la administración escolar. Aunque tuvieron que restringir las asignaciones acordadas a las escuelas, no disminuyó el ritmo de la enseñanza pública, porque todas las instituciones, además de las escolares, siguieron como la sociedad de beneficencia, las universidades, los hospitales, que supieron ingeniosamente la falta de árbitros del gobierno. Luego del levantamiento de los bloqueos, las cosas mejoraron. Según el escritor Antonio Salvadores, relata que Rosas en 1840, por la documentación encontrada, afirma que muchas escuelas debieron ser clausuradas, pero la mayoría continuó auxiliadas por el pueblo como las universidades, que continuó formando profesionales idóneos. Bueno, con sus facultades extraordinarias y apoyando las ideas patrióticas, él exigió a todos tener y a los alumnos el uso de la divisa punzón, que causó y provocó muchas enemistades a los opositores. Él decía, Rosas, en un decreto, que el gobierno está persuadido que cuando desde la infancia se acostumbra a los niños a la observancia de las leyes del país y por ello al respeto debido a las autoridades, esta impresión quedará grabada por un modo indeleble. La patria puede contar con ciudadanos útiles y celosos defensores de sus derechos. Consecuentemente, con esta disposición, la Sociedad de Beneficencia solicitó modificar el reglamento del Colegio de Huérfanas a fin de establecer en los trajes y uniformes de las alumnas el reemplazo del color celeste por el punzón. O sea,
que tanto Belgrano, vemos, como Rosas han influido en que desde la infancia se quiere a la patria y se puede hacer algo por ella. En este segundo gobierno buscó la manera de contrarrestar la acción que estaba desarrollando la colectividad inglesa que había sido apoyada por Rivadavia. Esta acción educativa fue apoyada por los gobernadores de Mendoza, Entre Ríos, Salta y las legislaturas de Córdoba y Catamarca, que solicitaban la instalación de colegios semejantes en las respectivas provincias. Fue así que permitió que regresaran los jesuitas, como la educación religiosa, expulsados del país ya antes de Rivadavia, en los tiempos del virreinato, cuando reinaba Carlos III. Con las gestiones de Rosas, que conocía y valoraba la obra civilizadora de los hijos de San Ignacio, quiso poner en sus manos la formación espiritual de los alumnos argentinos. Fue así que arribaron a Buenos Aires en 1833 6 religiosos de la Compañía de Jesús, a los cuales Rosas por decreto manda entregarles el viejo edificio del colegio que habían tenido. El apoyo de Rosas a la compañía permitió facilitar el estudio de las ciencias más útiles y necesarias del país. Se facultó abrir en el colegio aulas públicas de gramática, latín y después enseñar lengua griega, retórica, poner escuelas de primeras letras para varones y establecer cátedras de literatura, dibujo, bellas artes, historia, filosofía, matemática, derechos naturales y de gente, derecho civil, derecho canónico, derecho público, eclesiástico, como también de matemáticas, y publicaron numerosos libros de textos y contaron con la concurrencia de figuras ilustres. Bueno, también les daba una subvención mensual para la subsistencia necesaria de los padres de la compañía. Pero a mediados de 1840 corrieron voces que los jesuitas estaban en muy buena relación con los unitarios, que habían sido de Rivadavia, que le confiaban ya a sus hijos para la educación. Esto determinó que por decreto la expulsión inmediata, pero las circunstancias les indujeron a abandonar el colegio a estos jesuitas, dispersándose a la espera de los acontecimientos. Unos se alojaron en casas particulares o en colegios privados y otros estableciéndose en provincia, pero continuando todo su eficaz obra docente hasta que las diferencias del superior hicieron imposible que permanezcan en Buenos Aires. Pero las desavenencias con el gobierno no logró desarraigarlo del país y sus componentes se dispersaron pero no emigraron, y caído Rosas se consagró de nuevo para restablecer otros colegios como el Salvador de Buenos Aires y la Inmaculada de Santa Fe son modelos de este género. Rosas, en su mensaje número 19 de la legislatura, cuenta este episodio opuesto a los principios políticos del gobierno por la opuesta actitud de asentimiento federal que desagrava altamente mucho la opinión del gobierno. O sea que el colegio, que había sido fundado principalmente por los jesuitas, la Compañía de Jesús, en relación al Colegio Republicano Federal, que se encontraba en la calle Bolívar entre Alsina y Moreno, y al haber abandonado los jesuitas el colegio por parte de la Compañía de Jesús, no determinó empero su clausura, pero continuó con el nombre ahora de Republicano Federal y con la subvención del gobierno bajo la dirección del jesuita Francisco Majesté y Marcos Sastre, fundador del Salón Literario. El escritor Salvadore relata que la enseñanza en este colegio estaba dividida en primaria y media. La primaria tenía el mismo contenido de las escuelas oficiales, con excepto de una materia geografía, que en aquellas no se enseñaba. La enseñanza media comprendía 3 grupos: idioma, latín, inglés, francés, italiano, griego; literatura y ciencia, donde incluía humanidades, retórica, filosofía; también matemática, física experimental, historia, literatura, poética y religión; y estudios de gramática latina y letras, bellas artes, dibujo, música,
vocal, piano, guitarra, instrumentos de viento. También en esa época estaba la Facultad de Medicina, de Derecho, de Farmacia y Teología. Había más colegios que había más colegios que el Republicano Federal, como el San Martín de la calle 25 de Mayo. Y también varias universidades. Él también favoreció la iniciativa privada, pero manteniendo la instrucción no privada, igualmente tanto escolar como universitaria, o sea, había escuelas públicas y privadas. En 1850 los colegios ingleses habían perdido mucha influencia. Los colegios de los conventos preparaban a sus alumnos para la universidad y tenían acceso a las escuelas públicas los hijos de los padres pudientes y otros que no podían pagarla. Bueno, comenzaron viejos y nuevos organizadores de enseñanza. Allí empezó Estrada, Marcos Sastre, Sarmiento, Mitre y muchos más. La escuela en el interior de la República durante la Federación, 20 años antes de la reorganización nacional, permitieron a las provincias organizar sus propias instituciones y todas supervisadas por sus gobernantes, porque hubo gobernadores o caudillos a quienes no les preocupó la educación, pero hubo otros que realizaron admirables esfuerzos para intensificar en la provincia a su cargo. Ahora me referiré a críticas que tuvo el gobierno de Rosas, por ejemplo, del diplomático francés en 1847, Alfred de Brossard, que era opuesto totalmente a las ideas de Rosas y criticaba que no había enseñanza en la época, seguro para mantener sus intereses opositores. Le molestaba que Rosas enseñara geografía. Por ejemplo, Rosas integró la Patagonia y las Malvinas al estudio de la geografía en los colegios, y eso le molestaba muchísimo a este diplomático, como el uso de la divisa punzó. Pero leyendo al escritor Fermín Chávez en su libro La cultura en la época de Rosas, de 1874, en el capítulo sobre educación, desdice muchas cosas que decía este diplomático Brossard, por ejemplo, en relación cuando decía que en aquella época solo había dos colegios en Buenos Aires, el Colegio Republicano, que se reabrió en 1842, y continuó con los valiosos aportes de los jesuitas, dirigidos por Francisco Majesté, jesuita que apoyó a Rosas. También enseñó Marcos Sastre, precursor de Sarmiento, pero él estaba en el Colegio San Martín. Lo que no era verdad, porque había no solo dos colegios, sino había más. Y dice que en 1845 funcionaba en Buenos Aires el Colegio Argentino, la Academia Porteña, el Colegio Filantrópico Bonaerense, la Escuela Española e Inglesa, la Escuela Mercantil, la Academia de la Juventud, el Establecimiento de Educación, el Colegio de Niñas de Montserrat, la Escuela Juvenil de Socorro, el Liceo Argentino San Telmo, el Instituto Filosófico Literario San Jerónimo y más. Y la integración de la Patagonia y las Malvinas al estudio de la geografía. En relación a las universidades, no dejaron de funcionar a pesar de los bloqueos, y a partir de 1838, esta dependía de los recursos del gobierno bonaerense de Rosas, como muchos colegios primarios y secundarios. Pero vimos que Rosas, por el bloqueo, debió de suspender algunos fondos y asignaciones por el presupuesto en educación en forma transitoria, pero siguieron funcionando igual. Relata Fermín Chávez. Sobre todo se vieron algo afectados los establecimientos dependientes de la Inspección General de Escuelas de la ciudad y del campo, la Sociedad de Beneficencia, la Universidad, la Administración del Hospital de Mujeres, la Administración General de la Vacuna y el Hospital de Hombres en el crítico mayo del 38. Ya debiendo pedir la Inspección General a los padres y deudos una colaboración, ya sea para el pago de maestros, ayudantes, para el material educativo. Esta decisión del gobernador fueron eficaces porque no se quebró el ritmo de la enseñanza pública en los diferentes niveles. Y así los colegios como las universidades se pudieron continuar sus cátedras.
Con Rosas desde 1834 se debía estudiar latín y los alumnos de medicina y cirugía debían servir 3 años en el campo. Los médicos hacían prácticas hospitalarias y luego se les pedía el juramento de fidelidad a la causa nacional de la Federación, medida que fue tomada mal por sus opositores. Pero los alumnos que no podían dar dinero podían seguir asistiendo al colegio y a la universidad y al contrario fue aumentando la cantidad de alumnos como en el caso de José María Gutiérrez que pudo asistir sin pagar. Sí, también hubo grandes médicos como el doctor Montes de Oca que siendo unitario, o sea opuesto a Rosa, trabajó mucho en relación a las vacunas y en la epidemia de la fiebre amarilla. Había cursos de filosofía que se seguía según Vicente Fidel López sobre Aristóteles, Descartes, Bacon, sobre ética y moral, y había cursos de matemáticas, y en la Facultad de Medicina se estudiaba el sistema nervioso, el sistema circulatorio. En la Facultad de Derecho también había muchas cátedras y en la Facultad de Farmacia. En su época la Universidad de Buenos Aires funcionaba allí, también en la provincia de Córdoba y en Charcas. Con Rosa se creó el primer hospital psiquiátrico con Ventura Bosch, se llamaba el Hospital San Buenaventura y luego de las Mercedes. Este doctor también se ocupó de higiene, prestó servicios en la guerra y murió víctima de la fiebre amarilla. Era unitario y sin embargo fue uno de los profesores más queridos de Rosas, por Rosas. Fue médico de Rosas, haciéndole a su lado sondajes uretrales, bromeando con Rosas por ser el unitario. Según su sobrino Mariano Bosch, muchos le decían a su tío que lo deje morir a Rosas, y él, sin embargo, hablaba del juramento hipocrático de los médicos y les decía que los unitarios no conocían a Rosas, que era un caballero leal, amigo que él lo apreciaba y estimaba como se merece a su vez Rosas lo estimaba a él. Rosas también tuvo otros médicos, como el norteamericano Franklin Bond, que fue cuñado de Rosas. ¿Qué podemos decir de la importancia de la cultura rosista? La cultura rosista ha sido un elemento fundamental en la formación de la identidad nacional argentina, de una conciencia histórica que permite comprender mejor el contexto histórico y los procesos sociales que marcan el país en el siglo. El régimen de Rosas se caracterizó por un liderazgo fuerte y centralizado donde se enfatizaba la autoridad del líder sobre el pueblo. Rosas promovió el sentimiento nacionalista y la defensa de la soberanía argentina frente a las potencias extranjeras, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional. A su vez defendió el federalismo y como una forma de gobierno que otorgaba la autonomía a las provincias argentinas y reforzaba el poder frente al gobierno central. Defendió las tradiciones y valores arraigados como la cultura gauchesca, que le asoció a la figura del gaucho argentino que fue enaltecida durante su régimen, convirtiéndose en un símbolo de identidad y unidad nacional. Rosas buscó consolidar la unidad nacional argentina, promoviendo políticas que fortalezcan la cohesión interna y la identidad común de los argentinos. Luchó contra el centralismo porteño. Rosas se opuso al dominio político y económico de la ciudad de Buenos Aires, defendiendo los intereses de las provincias del interior del país. La cultura rosista dejó un legado histórico en Argentina al influir en el interior, en las provincias, en los intereses de las provincias y en la política, en la identidad nacional, en los valores arraigados en la sociedad y sigue siendo objeto de estudio y de debate. Es así tan importante la defensa que hizo de la patria que el general San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, en su testamento dispuso que su sable fuese, dijo, entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Y dijo, el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado al general Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarlo. Bueno, fue así que luego del gobierno de Rosas, ya exilado en Inglaterra,
y fallecido allí, recién traído en el siglo XX a la Argentina, sus restos. Después de Rosa, bueno, el pasado vino la Constitución Nacional, sancionada el 1 de mayo de 1853, comenzó una nueva etapa. Alberdi en aquella época decía que no solo había que instruir sino educar, primó el positivismo que privilegiaba el individualismo. El objetivo de la educación era adquirir conocimiento para desarrollar la vida intelectual y social en todos los aspectos. Volviendo al siglo XIX, surge Sarmiento, él decía que la educación estaba unida a la civilización del pueblo, aunque no admitía la cultura nativa. Impulsó la educación creando y edificando escuelas, apoyó y creó la escuela normal junto a Juana Manso, quien fue la directora de la primera escuela primaria mixta. En 1884 se sanciona la Ley 1420, en la que se establece que el objeto de la educación es favorecer y dirigir simultáneamente al desarrollo mental, moral y físico de todo niño de 6 a 14 años, como así también la obligatoriedad de instruir y la libertad de enseñar en escuelas públicas y particulares. Es decir, que en este periodo se plasman las bases y las leyes fundamentales del sistema educativo estatal y gratuito. Pero desde 1890 y hasta 1930 siguió en América Latina la pauperización de niños nativos y de hijos de inmigrantes. Desde mediados del siglo pasado también fueron surgiendo entidades preocupadas por ayudar a la niñez y apoyar su asistencia. Por un lado estaba la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia, y surge en el otro extremo del pensamiento el movimiento de colectividades o agrupaciones anarquistas y socialistas que favorecían la protección de la infancia. También grupos de vecinos en las mismas escuelas y consejos escolares, sociedades de madres cristianas, sociedades para el fomento de la educación, asociaciones particulares y mucho más. Las escuelas también tienen la finalidad de educar en temas de higiene, disciplina y moral. En 1885 se crean los primeros jardines de infantes por parte de la Sociedad Margarita de Saboya. Durante ese periodo surge una mayor sensibilidad por la infancia, comienza a perfilarse un significado político, social y educativo, aportado por distintos grupos sociales y tendencias pedagógicas. Se crea el Patronato de la Infancia, que promovía un proyecto de ley de protección a la infancia contra la anarquización del elemento infantil. Se comienza a ligar la identidad hijo-alumno, pero a la educación asistía mayoritariamente los sectores más altos de la sociedad, quedando muchos hijos de inmigrantes y obreros abandonados a la miseria y la marginalidad, o si eran pobres, discapacitados o huérfanos, tenían que comenzar a trabajar desde pequeños como obreros, vendedores ambulantes, empleados, mendigos, vagabundos, sin leyes de protección social que los ampare, algunos ni terminando la escuela primaria ni comenzándola. En 1898 surge la Sociedad Internacional de Kindergarten con Sarah Eccleston, donde se fomenta la creación de jardines de infantes, libros de literatura y de perfeccionamiento docente. En 1911 se creó la Sociedad Argentina de Pediatría. En 1913 se realizó el primer Congreso Nacional del Niño, organizado por socialistas, congregando a figuras significativas del espectro democrático del sistema educativo de la época. El mismo dio lugar a la Liga Nacional de Educación, que promovía la escuela pública, reconociendo al niño como ser social y educativo. En 1920, durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, las 3/4 partes de la población accedía a los primeros grados de la enseñanza primaria. Durante su gobierno se gestó la reforma universitaria. En esta primer parte incluiré 2 libros que escribí en relación al tema, la humanización del aula y el libro Hacia la longevidad.